Buenas tardes. Centro Asociado de Lugo. Estamos iniciando as terceiras xornadas Aprendendo Feminismo. A partir de aquí comenzaremos a hablar en español porque tenemos 82 personas matriculadas en el resto del Estado español y en Iberoamérica. Os damos la bienvenida. Soy Fuensanto Otero, la coordinadora de extensión universitaria del Centro de Extensión Universitaria del Centro de Lugo. Bueno, sobre todo, gracias a las personas que nos acompañan a lo largo de la tarde de hoy, de mañana y del día 30 de marzo, porque ellas están trabajando siempre en pro de la igualdad, que sería pues lo que estamos trabajando en torno a la ODS 5 de la Agenda 2030, ¿no? Sobre todo, asegurarnos la participación plena y efectiva en igualdad de oportunidades, que a veces a las mujeres estar en la vida política, económica y pública no nos es tan fácil, ¿no? Y bueno, trataremos un poco de ver si se está cumpliendo la legislación en nuestro país en materia de igualdad y todos como sociedad debemos involucrarnos más en ello, ¿no? Porque al final no dejamos de ser personas que convivimos en una misma sociedad y luchamos por lo mismo. Bien, estas jornadas tienen 5 medio crédito ECTS concedido. Serán a lo largo de las 10 horas lo que se trabaje sobre todo en la igualdad a través de la educación, que era un poco la línea de trabajo que instauramos en esta tercera jornada y sobre todo qué se está haciendo desde la educación y qué grano de arena podemos aportar los que trabajamos en educación para buscar esa igualdad más efectiva y más real, ¿no? Hoy están con nosotros hasta las 6 de la tarde. Bueno, las horas es un poco lo que los asustaba a ellas, ¿no? Que decían que a lo mejor quizás se les hacía un poco larga la ponencia, pero bueno, somos flexibles, es decir, que no os pongáis un hándicap con el tema del tiempo, que todo vaya fluyendo. Si se acaba un poco antes no pasa nada. Se espera hasta las 6 y se comienza la siguiente ponencia, ¿vale? Por esa parte, estaros tranquilas. Y luego, hoy trataremos sobre cómo introducir la igualdad en la formación básica. Tenemos a María del Mar Carballo, que es profesora de filosofía en el IES Lucus Augusti de Lugo, a Felisa Redondo Balín, que es profesora de lengua castellana y literatura y de igualdad de género en el IES Ángel Fole de Lugo. Y a la tarde, a las 6, comenzaremos la siguiente ponencia con experiencias de visibilización. Hemos querido introducir también a lo largo de estas 3 sesiones experiencias de visibilización, pues con pioneras como las que esta tarde nos trae las hermanas Fernández de la Vega, que la exposición corre a cargo de Mari Carmen Díaz Simón, que siempre está ahí, a la que siempre le pido ayuda de primera mano. Ella es profesora jubilada y presidente del Foro Feminista de Lugo, gracias también al Foro Feminista, que siempre está ahí para ayudarnos, y Luisa Grandío de Fraga, que también es profesora jubilada y miembro del Foro Feminista de Lugo. Así que gracias a todos los asistentes, gracias a las que hacéis posible que aquí estemos todos a lo largo de estas tardes acercándonos al feminismo desde la literatura, desde la enseñanza, y veremos figuras pioneras en Galicia que trabajaron desde el siglo XIX en la lucha por la igualdad, ¿no? Con lo cual, muchas gracias a todos y pasamos a dar comienzo a la ponencia. Gracias por estar ahí a todos. Bueno, yo voy a centrarme en la materia de coeducación de primero de BAC, primero de bachillerato, una materia optativa. Entonces, voy a intentar resumir un poco, que es difícil, cómo enfoco esta materia, coeducación de primero de bachillerato.
Para eso voy primero a proyectar unas imágenes porque, bueno, cada año pues vas aprendiendo cosas, vas planteando cosas de manera diferente, pero este curso empecé la materia y voy a explicar un poquito lo que pretendo en la materia de forma genérica. Empecé el curso con estas imágenes. La identidad de las mujeres. Les presento el primer día de clase. Estas imágenes, una es de 1991, ¿no? Gil y Gil, ahí rodeado de estas chicas, y la segunda es del 2021, de Tangana, el yate, que todos los chicos y las chicas conocen. Y la pregunta es, ¿por qué aparecen estas mujeres ahí? El porqué de estas imágenes, ¿no? Para llegar a donde quiero llegar. La primera respuesta es, por su parte, porque quieren, porque les pagan, ¿no? Y poco avanzamos, ¿no? Median 30 años entre una imagen y otra y parece que la idea que se traslada es la misma. Entonces, lo que pretendo es que entiendan qué identidad se les da a estas mujeres que aparecen en estas imágenes. Intento trabajar mucho a través de imágenes porque las imágenes son el reflejo del pensamiento de una época. Entonces, ¿qué identidad se les da a estas mujeres aquí? Para ser observadas por quién. Entonces, bueno, si empezamos a analizar, pues es una imagen que está centrada. ¿Qué identidad se les da a estas mujeres? Es una identidad centrada en su sexualidad. Aparecen aquí muy bien reflejados los estereotipos de género. Las mujeres sexualizadas, se centra la identidad de las mujeres en su sexualidad y aparecen ahí exhibiéndose en torno a un hombre, ¿no? Bueno, como objetos de exhibición para ser observadas ¿por quién? Por la mirada masculina. Mujeres sexualizadas para ser observadas por la mirada masculina. Entonces, quiero que comprendan cómo llegamos las mujeres a tener esta identidad. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se nos ha asignado esta identidad? Entonces empezamos, a partir de ahí, pues retrocedemos, vamos de la actualidad al pasado y queremos analizar de dónde procede esto. Empezamos a analizar el patriarcado. De aquí vamos a analizar qué sucedió en algún momento de la historia, porque esto se inició en algún momento de la historia, qué sucedió para que se centrara la identidad de las mujeres en nuestra sexualidad. Y con esto, al centrarse la identidad de las mujeres en nuestra sexualidad, nos vemos reducidas al espacio privado, ¿no? Analizamos el patriarcado, diferenciación de división sexual del trabajo en un momento de la historia, en el Neolítico se supone, hay muchos estudios, pocos, pero que van analizando. Entonces, división sexual del trabajo, por motivos que podemos analizar, las mujeres son reducidas al ámbito privado, la función sexual, reproductiva, con esto va añadido lo de los cuidados, y los hombres el espacio público, ¿no? Entonces, son dos cosas que van muy unidas, es que reducir las mujeres al espacio privado tiene mucho que ver con concederles esta identidad centrada en su sexualidad, en las funciones sexuales y reproductivas. Y esta imagen de hipersexualización de las mujeres, de mostrarnos hipersexualizadas ahí para ser observadas por la mirada masculina, nos va acompañando a lo largo de la historia. Claro, reducirnos al espacio público, centrar nuestra identidad en nuestra sexualidad, nos impide acceder al espacio público, el que tienen acaparado los hombres, ¿no? Entonces, son dos cosas que van continuamente, que una se deriva de la otra, ¿no? Analizamos el patriarcado, analizamos el género, en que consiste esa imposición de roles, de identidades, de conductas, y el que nos toca a la mujer, ¿no? Y que seguimos conservando a lo largo de la historia. Bueno,
siguiendo para que vean cómo esto tiene su historia, se va trasladando siempre, bueno, y para que vean también cómo la identidad de las mujeres se centra en la sexualidad, les pongo también esta imagen. ¿Y qué encuentran de común entre la imagen anterior y esta? ¿Qué hay de común entre esta y esta? Seguimos con la identidad de las mujeres centrada en la sexualidad. En una, para exhibir esta sexualidad, para ser observada por los hombres, y para el deleite de los hombres, ¿no? Como ya decía Rousseau, ¿no? Para complacer, bueno. Y en estas, precisamente para todo lo contrario, siguen centradas en la sexualidad, pero para ocultarla, para que no provoquen, ¿no? Para ser observadas solo, pues, por su marido en su casa, pero para la imagen de las mujeres, está claro, su identidad sigue centrada en su sexualidad. Siguiendo con imágenes, hacemos un recorrido, como a lo largo de la historia, esta identidad centrada en su sexualidad, estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas a ver que esta es nuestra identidad, aunque nos pase desapercibido. Entonces, imágenes que pueden aparecer en el Museo del Prado. Para esto me ha servido mucho el libro de Peyo Riaño, Invisibles, las invisibles, que analiza los cuadros del Museo del Prado, y él mismo dice: un día entré en el museo y me di cuenta, es que no me daba cuenta de esto, de uno, que las mujeres no estaban como pintoras, como protagonistas, pintoras de cuadros, y otro que cuando aparecían reflejadas en los cuadros, pues aparecían habitualmente desnudas. Hay muchas mujeres en los cuadros en el museo desnudas, no, los hombres vestidos, las mujeres desnudas. ¿Por qué? Bueno, seguimos con que a lo largo de la historia se fue naturalizando, ¿no?, que era el papel natural que les correspondía a las mujeres, ¿no? Aparecer, pues, y además se aprovechaban, pues, acontecimientos de la mitología o de la historia para presentar a las mujeres, además, de manera violenta, en sucesos violentos, pero la mujer erotizada, como si fuera lo más natural, ¿no? Aquí tenemos las hijas del Cid, la violación, aparece una violación, la palabra violación no aparece nunca en el museo, dice Peyo Riaño, ¿no? Y tanto el rapto es para después proceder a una violación. Las hijas del Cid, después de ser violadas, aparecen así. Pero entramos en el museo y vemos estas imágenes, ¿no?, de mujeres desnudas, violentadas, y es algo mitológico, es algo, bueno, de escenas históricas, y no nos fijamos en qué identidad se les está atribuyendo a esas mujeres con toda normalidad. Siguiendo con imágenes, ya obras donde aparecen niñas. Estamos en el siglo XIX, un siglo tremendamente misógino, como reacción a la primera ola del feminismo, ¿no?, donde ahí se elaboran, pues, muchas se intentan naturalizar, ¿no?, y hay una reacción muy misógena a esos avances de las mujeres. Y tenemos este cuadro, Crisálida, de Pedro Sáenz, que está exhibida actualmente en el cuartel general del Ejército de Tierra, en esas dependencias, que fue cedida a este estamento, y aparece una niña también sexualizada, otro del mismo autor, una niña sexualizada, y nos parece, pues, lo normalizamos, ¿no? Es arte, pero detrás del arte, el arte refleja las ideas de la época. Traemos esto, bueno, a la actualidad, y encontramos niñas tratadas como adultas en imágenes publicitarias. Sexualización infantil en la actualidad, a través de la publicidad. El Instituto de la Mujer recoge muchas denuncias de anuncios que tienen que ser retirados sobre la sexualización de las mujeres y de las niñas en la publicidad. Entonces, esta identidad, aunque hemos accedido a puestos de trabajo, hemos conseguido igualdad en muchos aspectos, aunque quedan también muchos por conseguir, pero, sin embargo, esta identidad sexualizada nos sigue acompañando. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que, por mucho, los chicos, las chicas en clase,
Hay que visibilizar a las mujeres, visibilizar pues, que conseguimos puestos de trabajo que antes no teníamos, ¿no? Visibilizar a las mujeres científicas, filósofas, tal, que no existen en los currículos, pero quiero que entiendan por qué, porque de poco sirve que visibilicemos a mujeres en estos puestos de trabajo y los chicos vean que existen filósofas científicas, si siguen viendo a sus compañeras de mesa a través de esta mirada. Porque esta mirada es precisamente lo que les hace pensar que las chicas, sus compañeras, pues bueno, lo natural, tiene muy naturalizado, pues que la identidad de ellas consiste precisamente en su sexualidad, y aunque ocupen otros puestos de trabajo y estén dedicadas a otras profesiones, pero esta identidad la sigue acompañando. Y aquí radica esta mirada que quiero que conserven, y aquí radica pues la violencia que se ejerce contra la mujer, que piensa que ellas están ahí como objetos que pueden tocar, que pueden si en un momento dado no exceden, que pueden agredirlas, o que están ahí para su complacencia, ¿no? Porque la mirada masculina dominante está tan naturalizada que muchas veces no se dan cuenta de eso. Y es muy difícil hacer que se den cuenta de eso, porque lo puedes comentar en una clase de filosofía, lo puedo comentar, pero bueno, no es lo mismo que explicar durante todo un curso, durante tiempo, no todo esto, en una materia específica como es coeducación, para que consigan primero darse cuenta de esa mirada, ¿no?, dominante, que es la masculina, que se tiene por neutra, pero que está muy masculinizada, y que mantengan esa mirada, porque enseguida la pierden. Bueno, enseguida salen del instituto y la publicidad, el cine, los medios de comunicación en general, vuelven a colocarles la mirada otra vez en ese lugar que para ellos, que ellos tienen naturalizado. Entonces, es difícil que vayan conservando esta mirada. Aquí tenemos un cuadro, y quiero que vean las similitudes, que nada hay nuevo, que en el siglo XIX y en otras épocas, pues ya existía esta imagen de la mujer, y que tiene muchas similitudes con anuncios que podemos encontrar hoy en día. Aquí tenemos Nerón ante el cadáver de su madre, del siglo XIX, también en el Prado, y es una escena pues de muerte, está una mujer muerta, pero erotizada, se aprovecha cualquier escena para erotizarla. Y tiene muchas similitudes con esta imagen, que fue retirada del anuncio de Dolce & Gabbana, donde hay hombres observando a una mujer, bueno, en el suelo, tirada. Esto es muy común, las mujeres siempre tiradas en el suelo, los hombres de pie. Ciertas similitudes con imágenes que se ofrecían en el pasado, ¿no? Los monarcas, los reyes recurrían a todos estos cuadros pues para regalarse la mirada, ¿no? Era como la pornografía de la época, y no nos damos cuenta, pues es arte, lo tenemos muy naturalizado, pero eso es lo que se pretendía. Bueno, comparo, para que entiendan además, para que acaben entendiendo bien esto, con la esclavitud. Además me encontré un escrito ahora hace poco, por casualidad, leyendo cosas, ¿no?, de Susan Sontag, El tercer mundo de las mujeres, donde precisamente hace un paralelismo de la situación de la mujer, y con esta mirada masculina sobre ellas, que construye su identidad, con la esclavitud. Los esclavos también tenían una identidad construida por sus amos, eran como cuerpos, instrumentos de trabajo, ¿no? Y así se veían, ¿no? Y así lo tenían ellos incluso naturalizado. Entonces los digo, imaginad, pues en la época de la esclavitud en Norteamérica, los esclavos afroamericanos, si no conocen su historia, si no vamos al origen, de dónde procede esa identidad que les han atribuido como instrumentos de trabajo, pues tendrán plenamente naturalizado que, bueno, qué es lo que les corresponde, ser instrumentos de trabajo. Por eso es tan importante ir a la historia, ir al origen.
Y en la identidad de las mujeres sucede lo mismo. Si no vamos al origen, a por qué se nos ve así, por qué la mirada masculina nos ve así, la mirada dominante, la mirada hegemónica, si no vamos a la historia, pues no podremos entenderlo. No, lo tenemos naturalizado, lo asumimos como natural y no nos damos ni cuenta. Y confundimos, pues la mirada, tenemos por una mirada neutra lo que es una mirada construida de manera interesada, ¿no? Que tiene sus orígenes y tiene su historia. Y a partir de ahí, cuando ya tenemos claro de dónde procede, cuando ya tomamos conciencia, tenemos claro de dónde procede el patriarcado, la construcción del género para seguir imponiendo el patriarcado y seguir manteniendo esa mirada, entonces es cuando vamos a la historia, cuando las mujeres empezaron a luchar contra eso, cómo empezaron a luchar contra eso. Empezamos con las olas del feminismo, la Ilustración, la primera ola, la segunda ola de las sufragistas, la tercera ola, y cómo las mujeres fueron afrontando, fueron tomando conciencia a distintos niveles en las distintas olas de ir reclamando, pues ir saliendo de esa identidad e ir reclamando sus derechos y otra identidad. Y hago mucho hincapié en las resistencias en cada ola. Después de cada ola viene una resistencia. Y es importantísimo que tomen conciencia también que los derechos que tenemos, que lo que se fue conquistando a lo largo de una lucha muy intensa y muy larga, siempre se encontró con una profunda resistencia. Para que tomen conciencia de que ahora también, en la lucha que seguimos y que continuamos ahora, sigue habiendo una resistencia y que la sepan identificar. Por ejemplo, porque el patriarcado se va reinventando continuamente. Entonces, a lo largo del recorrido que hacemos por la historia, pues por ejemplo, cuando analizamos la prostitución, ¿no? Que ya cuando estamos en la segunda ola, el feminismo obrero, Flora Tristán, leemos pues un fragmento de Los paseos por Londres en el capítulo donde habla de las mujeres públicas, cómo Flora Tristán recorrió pues los finishes, ¿no? Donde iban esos clubes, donde iban los hombres, ¿no? Pues a consumir, ¿no? Prostitución, la trata, pues que ya habla de cómo había trata de niñas, de mujeres. Entonces, tratamos cómo era la visión que las mujeres ya tenían entonces de lo que sucedía, de lo que había que combatir, y venimos a la actualidad. Sigue existiendo la prostitución, pero ahora resulta que como el patriarcado se reinventa, pues pretenden ofrecernos la prostitución como el resultado de una libre elección, de un empoderamiento para la mujer, cuando sigue siendo lo mismo. La explotación sexual de las mujeres, porque las vemos con esa mirada, ¿no? Siempre concediendo identidad de las mujeres a su sexualidad, y cómo el patriarcado nos puede engañar, y efectivamente muchas chicas tienen ese concepto de que empodera a las mujeres y que es una libre elección. Entonces traemos a la actualidad cómo está hoy el tema, cómo se pretende explicar hoy la prostitución, ¿no? desde distintos ámbitos. Siempre generó mucho debate entre el presente y el pasado, ¿no? A lo largo de la historia, qué problemas fueron surgiendo, si esos problemas se siguen conservando, cómo se afrontan en la actualidad, qué trampas puede haber en la actualidad para que esa resistencia por parte de los hombres al avance, ¿no? en muchos casos, nos lo hagan ver como algo que puede empoderar, que puede ser producto de la libertad, una falsa libertad. Entonces, analizar estos problemas en el pasado y en el presente. Cosas importantes. A lo largo de todo el curso pretendo que llevar siempre una coherencia, que no tengan la percepción de que esto de la lucha feminista pues fueron cosas aisladas, que la lucha que tenemos ahora pues empieza de cero, no, que vengan que sepa que hay una profunda tradición, que los derechos hay que siempre luchar mucho para conseguirlos, que los que tienen privilegios van a resistirse siempre para no perderlos,
y que tenemos que estar siendo conscientes de eso continuamente y saber detectar dónde están esas resistencias. Por tanto, que no tenga la percepción de algo desorganizado, ¿no? Porque lo que sí detecto es que cuando explico algo sobre feminismo en filosofía, claro, no da tiempo a explicar muchas cosas. Entonces, la resistencia es mucho mayor que en coeducación, que ya llevamos toda una trayectoria donde ya van viendo, ¿no?, todas estas cosas a través de la historia y el porqué de muchas cosas. Entonces, esta materia es una oportunidad para tratar esto, ¿no?, para tratar esta problemática en la profundidad que podemos tratarla, ¿no? Bueno, después desde mi materia, desde filosofía, pues también siempre procuro ofrecer tratarla con perspectiva de género en las distintas temáticas, porque la ventaja que tengo en filosofía es que puedo tratar temas de ética, política, antropología, ciencia. Entonces, no solo visibilizar a mujeres en esos ámbitos, que es muy importante, sino también la opinión que tienen los filósofos, o que tenían los filósofos, los científicos, los artistas, pues los antropólogos sobre las mujeres, y qué visión sesgada ofrecían en sus explicaciones, ¿no? No solo visibilizar a las mujeres que ofrecían su propia visión, sino esa visión que tenían los filósofos, misógina, machista, que ayudó muchísimo a apuntalar y a impedir que las mujeres fuésemos progresando, ¿no? En filosofía solo tenemos en el programa filósofos, no hay ninguna filósofa. Entonces, claro, cuando les digo que, por ejemplo, Kant hablaba de la razón para... atrévete a saber, utiliza tu propia razón, sea autónomo, pero que eso estaba dirigido solo a los hombres, eso nunca se explica, ¿no?, habitualmente. Entonces, que vayan tomando conciencia de que esa filosofía masculinizada pues se encargó mucho de apuntalar, pues de impedir esos avances de las mujeres, ¿no? Bueno, otro aspecto que también cuido mucho es tener una biblioteca bien nutrida, ¿no? En coeducación tienen que leer un libro por lo menos un libro de feminismo, el que quieran. Les ofrezco una bibliografía, pero luego ellos y ellas eligen, y cada uno lee un libro y hace como una especie de reseña para comentar al resto de los alumnos y alumnas de clase de qué trata el libro, si les gustó, si no les gustó, para qué les sirvió, en qué les ayudó, y así pues todos, por lo menos, tengo 24 alumnos y alumnas, pues 24 libros, ¿no?, pues se sabe de qué trata, ¿no?, en clase. Colaboramos también, esto ya con actividades fuera del aula, pues con una gestora cultural, María Valcárcel, o con el Foro Feminista de Lugo, ¿no?, en charlas que se pueden ofrecer en el centro, fuera del centro, para que los alumnos y las alumnas asistan. Este año vino Yolanda Domínguez a presentar su libro Maldito Estereotipo, que me resultó muy útil también para tratar el tema de la identidad de las mujeres, ¿no?, centrada en la sexualidad. Y bueno, y eso, la filosofía con perspectiva de género, siempre. Y no sé cómo voy de tiempo. O sea, que la empecé. ¿Cómo va? Si tengo más tiempo o no. A las 4:30, 5 y... bueno, hasta las 6, todavía tengo... Puede seguir sin problema, ¿eh? Sí. Bueno, en cuestión de recursos, pues siempre... cada año pues voy recabando, investigando. Esto es una cuestión de mucha
investigación individual, ¿no? Porque tampoco hay mucho. Entonces, lo que puedo ir descubriendo, los libros que puedo ir descubriendo para que lean ellos, para que tengan en la biblioteca, para ofrecerles en clase, vídeos o cosas que puedo encontrar. Entonces, eso va variando en función de lo que vaya encontrando cada año también, ¿no? Y también aparte de imágenes, como otro ejemplo en el que podemos... En el siglo XIX me detengo bastante porque conservamos mucho esa huella que ha dejado el siglo XIX, todavía que nos queda bastante reciente, ¿no? En esa creación de la cultura hegemónica, ¿no? Creada por los hombres para ofrecer esa identidad de las mujeres. Y, por ejemplo, la misoginia romántica, como filósofos, Hegel, Heidegger, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, la opinión que tenían sobre las mujeres, para que vean esa resistencia, ¿no? Esa respuesta que daban filósofos científicos sobre la inferioridad de la mujer en el siglo XIX, científicos que además algunos de ellos los conocen ellos, pero que no sabían que tenían esta visión de las mujeres y que además, como eran personas que tenían su peso específico en su momento, pues lo que decían ellos era palabra de Dios, ¿no? Era importante. Por ejemplo, otro aspecto en el que me detengo bastante del siglo XIX, la creación del mito de la mujer fatal, cómo aparece recreado en la literatura, en el arte, porque eso también tiene mucha importancia para la idea, por ejemplo, que lo traemos a la actualidad, en las agresiones sexuales, la provocación de las mujeres, ¿no? que atraen, para culpabilizar a las mujeres, ¿no? Ese mito de la mujer fatal que sigue ahí presente como culpable de atraer de una manera, ¿no? Sibilina a los hombres y provocarlos. Entonces vamos al diccionario, para que vean cómo está recogido hoy. Vamos al diccionario en la RAE y nos encontramos con, en las acepciones de mujer, aparece una de mujer fatal y la definición es mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. Entonces, claro, un chico me dice cuando hablamos de esto, dice, pero es que eso nos deja quedar a los hombres fatal. Entonces se sorprendió, pero eso está ahora en el diccionario. Yo, sí, debería constar creación del siglo XIX, ¿no? O que obedece a una reacción, ¿no? Para ofrecer una determinada imagen de la mujer que se ve reflejada en la literatura, en el arte, que se conservó en el cine, que se sigue conservando. Y, por ejemplo, en el diccionario podemos seguir encontrando en las acepciones de mujer, mujer pública, prostituta, mujer de la calle, prostituta, mujer de partido, prostituta, mujer mundana, prostituta. O sea, cuando encontramos la mujer en espacios públicos, aparece ligado a la prostituta. La mujer solo puede ocupar el espacio público como bajo esa identidad, volvemos a lo mismo, sexualizada para, ser utilizada por el hombre desde el plano sexual. Sin embargo, cuando aparece el hombre en espacios públicos, vamos a la acepción de hombre y aparece lo mismo, hombre público que se dedica a asuntos públicos, hombre de la calle, hombre corriente, hombre mundano, pues que tiene mucho mundo, ¿no? Entonces, eso nos sigue recordando que el espacio público no es el propio de las mujeres. Cuando aparecen en el espacio público es siempre bajo la imagen sexualizada, bajo la mirada masculina, ¿no? Siempre. Entonces, esto de la mirada masculina, de la mujer hipersexualizada, de la cultura de la hipersexualización, es lo que hace que después ellos también asuman con normalidad la prostitución. Hay toda una cultura de la prostitución en la que van siendo educados a través de la publicidad, del cine, de todas las imágenes que les bombardean por todas partes, de la literatura, ¿no? Siempre la mujer, bajo para ser observada por esa mirada masculina, ¿no? Todo supeditado a los deseos del hombre, ¿no?
sus deseos son el centro, entonces las mujeres estamos ahí para satisfacer esos deseos. Y esa es la mirada que no quiero que pierdan, porque es lo que ocasiona los problemas que estamos teniendo, pues de relaciones entre adolescentes, ¿no? En los institutos, que hay problemas ahora, bueno, los hubo siempre, pero sigue habiendo, de tocamientos, de utilizar a las chicas, de decirles cosas improcedentes, en sus relaciones, cuando inician relaciones, de verla siempre bajo esa mirada, ¿no? Acceden a la pornografía desde edades muy tempranas, ¿no? Seguimos con la misma mirada, y ahí nos encontramos pues con los problemas graves de violencia hacia las mujeres. Y esto está íntimamente relacionado, ¿no? Esta imagen sexualizada de la mujer con impedir que la mujer acceda a esos espacios públicos, a esas profesiones, ejerza esas profesiones de una manera pues en igualdad de condiciones que un hombre. De poco nos sirve ocupar esos espacios si nos sigue acompañando esa identidad y seguimos siendo vistas no fundamentalmente como médicos, nuestros compañeros que nos vean como médicos, como médicas, como profesoras, sino que va por delante esa identidad sexualizada, siempre acompañándonos. Y si no perdemos esa mirada, y ahí es lo que quiero llegar, si no abolimos el género, que en eso consiste la abolición del género, si no conseguimos que nos abandone, construir, ¿no? Dejar de estar etiquetadas siempre bajo esa identidad de la feminidad, ¿no? De la hipersexualidad. Si no conseguimos eso, pues nos queda todavía muchísimo, porque es el centro de la cuestión. Entonces este es el enfoque que pretendo que vayan entendiendo, ¿no? Ir a los orígenes, un recorrido histórico, los problemas a los que se enfrentan, traer a la actualidad, pero sin perder nunca esos dos ejes centrales, ¿no? La mujer reducida a esa hipersexualización que la acompaña, que nos sigue acompañando, aunque estemos ocupando otros espacios, ¿no? De igualdad con los hombres, pero que no nos abandona esa identidad. Entonces eso es lo que hay que intentar eliminar, que es el cambio radical. Ahora que vamos a llegar, estamos todavía en la segunda ola, todavía estamos hablando porque da para mucho, ¿no? Entonces empezaremos ahora con la tercera, y ahí es donde pretendo que entiendan pues esta idea radical de las feministas de la tercera ola, ¿no? Que fue donde surgió precisamente esta idea de explicar el porqué, ¿no? El porqué, de dónde procede esta imagen de las mujeres, donde se acuñó pues el término patriarcado, el término de género, como imposición cultural para ver a las mujeres de esta manera, y el cambio radical consiste precisamente en eliminar esa mirada masculina, de vernos, de que los hombres nos vean de esa manera y de vernos a nosotras mismas a través de esa mirada. Porque a las chicas les pasa desapercibido, piensan que actúan libremente, y lo que pretendo que entiendan es que lo que ellas desean en cuanto que mujeres, su manera de vestir, su manera de actuar, ese deseo se educa. Los deseos se educan socialmente. Entonces ese actuar libremente, que ella siempre dice, no, es que yo hago esto porque me gusta, yo he visto así porque me gusta, o actúo así porque me gusta, o porque quiero, ¿no? Que se den cuenta de que hay toda una tradición que ha hecho que le guste, ¿no? Y que piense que es una elección libre cuando realmente no es así. Otra cosa importante que también quiero resaltar, que al hacerles leer libros de feminismo, pues me dice un chico, porque bueno, tengo un alumnado este año que es mayoritariamente masculino, tengo 24 alumnos y alumnas, 20 son alumnos y 4 alumnas, ¿no? Es raro. Entonces un chico que leyó un libro que, bueno, ¿te gustó el libro? Dice, sí, ahora lo está leyendo mi madre. Entonces, claro, a través de los libros que llevan ellos para su casa,
pues se los ven sus madres, también le echas un vistazo, también los leen. Luego de la biblioteca pues saco unos libros allá, unas vitrinas que tenemos en la entrada del instituto, y también al exhibir esos libros pues compañeros, compañeras, porque esto no es solo para el alumnado, también compañeros y compañeras, ¿no? Que entonces ven los libros, entonces me piden consejo, pues mira, este parece, ¿y cuál me recomiendas? ¿No? Entonces también es bueno, pues acaban leyendo no solo alumnos y alumnas, sino también compañeros, compañeras y alguna madre, no sé si algún padre, ¿no? Pero leer es importantísimo. Tienen que leer, tienen que aprender, tienen que saber, tienen que entender lo que sucede. No solo actividades de impacto, ¿no? De la actualidad, sino hay que estudiar. La historia es fundamental. Si no estudiamos la historia, naturalizamos las situaciones actuales. Bueno, y es un poco, me dejo muchas cosas por ahí que tenía en la cabeza seguramente, pero si pasamos a las preguntas, si alguien me quiere hacer alguna pregunta. No, vale. Cambiamos. Bueno. A ver si lo tengo abierto por aquí. Sí. Bueno, buen día a todas y a todos, supongo. Bueno, primero agradecer la invitación aquí a estas jornadas y agradeceros vuestra presencia, que se agradece mucho porque en estos tiempos de pandemia que todo es virtual y se agradece la presencia física mucho. Bueno, yo titulé mi intervención Enfrentando retos. Uno, porque va a ser un reto resumir aquí en tan poco tiempo toda una trayectoria y la concienciación al tema de igualdad. Es muy difícil y de hecho no voy a poder casi presentaros y enseñaros ningún proyecto, pero la mayoría están publicados o bien en nuestra página web de Igualdad por Igual. En la página web Mujeres de Lugo también tenemos trabajo y tenemos publicado en Espacio Avalar y en Revista Eduga, entonces se pueden ver. Aparte de hoy ser un reto exponer esto, también es un reto al que nos enfrentamos cada día el profesorado en el aula a la hora de trabajar el tema de la igualdad. Y yo voy a lanzar una pregunta que va a ser incómoda, y es que yo me pregunto si realmente se está haciendo todo lo necesario para que haya y se produzca un cambio a través de la educación, a través de la escuela. Yo lo pongo en duda. Siento ser así de tajante, pero estoy un poco escéptica. Y cuando acabe de exponer, retomaré todo esto y entenderéis el porqué. Bueno, puse una cita de Ana López Navajas, bastante significativa en relación con todo el trabajo que desarrollamos en torno a esto. Bien, antes de entrar en el análisis de cómo intervenimos y de cómo trabajamos, me parece ineludible casi, inevitable aludir a las leyes que aluden a cómo tratar el tema de la igualdad en educación, ¿no? Y entonces está la Ley Orgánica del 2007 en el artículo 24, en el artículo 61, en el que se recoge una serie de aspectos que debemos tener en cuenta, que luego voy a resumir. La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, el artículo 124, que ahí más que nada se menciona lo relativo a la convivencia y dice con especial atención a las actuaciones de prevención de violencia de género, igualdad y no discriminación. Algo pues más novedoso es el plan de igualdad que debemos ahora desarrollar todos los centros educativos, el equipo directivo junto con la persona coordinadora nombrada, coordinadora de igualdad en el centro, ¿no? Y bueno, tenemos ahí una serie de retos que llevar a cabo. Y ahora además está la formación en igualdad, que se exige al profesorado que entra, al profesorado en práctica, realizar ese curso de igualdad de género, ¿no? Bueno, todo esto
son, digamos, actuaciones encaminadas y que, en resumen, si vamos a lo esencial, dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿qué debemos tratar? La eliminación, rechazo de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos, la violencia machista, a fin de cuentas, ¿no? Y el reconocimiento y visibilización del papel de las mujeres en la historia. El plan nos centra en 4 temas fundamentales, que son estos que debemos abordar, ¿no?, a la hora de elaborar ese plan de igualdad en el centro. Bueno, ¿quién? Dirigido al alumnado, evidentemente, implicar al profesorado, implicar a las familias y contar siempre con las administraciones educativas para llevar a cabo este plan. ¿Y cómo lo debemos realizar? Bien, a través de la revisión y la atención a los currículos, bien, con el desarrollo de proyectos y programas, con las materias propias, ¿no?, la materia de igualdad de género en primero y segundo de la ESO, 1 hora, y coeducación para el siglo XXI, ¿no? Bueno, estas son un poco cómo debemos hacerlo. Vale, nosotros ¿cómo intervenimos? ¿Cómo llevamos a cabo todo esto en el centro? Bien, lo hacemos desde la propia materia, desde igualdad de género. No tenemos la materia de coeducación en primero de bachillerato todavía, porque necesitamos una persona que se comprometa, ¿no?, a hacerlo. Yo imparto la materia de primero y segundo de ESO, una sesión semanal. Bien, ¿cuál es la dificultad de esto? La dificultad de esto, digamos, la limitación es que, claro, tú impartes una materia, alumnado que en principio escoge la materia voluntariamente, no siempre, muchas veces se deriva al alumnado. Hay alumnado que llega aquí, que yo casi es el que prefiero, el que derivan y no quiere venir, porque eso es el interesante, no el que viene concienciado, ¿no? Y luego también hay alumnado que quiere la materia y lo derivan a otras materias, ¿no? Bueno, por razones de organización, y eso lo sabemos. ¿Qué pasa? Entonces, intervenir desde el punto de vista de la materia solo, claro, es limitado, porque tú estás dirigido a un público concreto y todo queda reducido al aula. Entonces, la otra posibilidad, el otro cómo, sería intervenir a través de todas las materias, a través de proyectos, de una manera interdisciplinar e internivelar. Y entonces es así como trabajamos en el centro. ¿Qué implica trabajar por proyectos? ¿Por qué lo consideramos muy interesante? Lo consideramos interesante para la materia de igualdad, desde luego, pero bueno, para todo. Sería una manera interesantísima de abordar todas las materias de una manera interdisciplinar, ¿no? En el trabajo por proyectos, ¿por qué es tan interesante? Porque se aborda la materia no encauzando al alumno que no se sienta dirigido, sino que el alumno plantea. Y entonces, enseñarles a cuestionar, a observar, a analizar y a ser críticos, pues es más interesante que no darles la materia, ¿no?, e implantar. Entonces, partimos siempre del planteamiento del problema para implicarlo. Por tanto, partimos de la observación del entorno. Siempre tienen que ellos que partir de algo, puede surgir en el aula de manera espontánea. Muchos proyectos surgieron de manera espontánea, fueron los más interesantes, por cierto, que no aquellos buscados. Luego, la segunda fase de este trabajo por proyectos sería la investigación, que es imprescindible, porque si luego no se nutre ese alumnado de conceptos y de conocimientos, evidentemente no puede salir en nada de ahí, si solo se queda en la observación y en cuestionarse las cosas, ¿no? Hay que nutrirlos. Entonces, lo podemos hacer a través de cada materia, a través de los contenidos curriculares de cada materia. Con eso, además, podemos poner en práctica todas las competencias clave y utilizar distintos ritmos de aprendizaje. La tercera fase sería, después de nutrirse de todo eso, que lo hacemos muchas veces el profesorado con su alumnado, o profesorado, lo vais a ver, varios profesores que trabajamos de manera interdisciplinar, pues un aspecto, ¿no?, un tema. Y entonces varios profesores al mismo tiempo, desde nuestras 3 materias, abordamos un problema. Y entonces les damos contenidos y les proponemos actividades y demás. A veces también lo hacemos formando otro alumnado para que vaya por las aulas formando. O en las jornadas de igualdad que hacemos, celebramos, pues ese alumnado participa como ponente junto con personas importantísimas. Se sienten ahí, como ponentes, ¿no? Y bueno, eso es un proceso lento de trabajo con ellos, ¿no? Y también lo hacemos a través de nutrirnos en esas jornadas, por ejemplo, que celebramos de igualdad, o también a través de otros organismos como el Concello, el Ayuntamiento, que pone a nuestra disposición personas especialistas en materia, los traemos a las aulas e imparten también la materia, ¿no? Entonces es una manera de nutrirlos. La tercera fase ya sería producir y crear un producto con la finalidad de denunciar la situación y
bueno, reivindicar algo, ¿no? Y difundirlo. Lo más importante consideramos que no es dejar el producto dentro del aula, sino que la escuela se convierta en una forma de educar y de transmitir, ¿vale? Entonces la visibilización y la comunicación lo consideramos fundamental para que no se quede eso anclado en el aula. Luego veréis también cómo lo llevamos a cabo, ¿no? En cómo intervenimos, cómo lo llevamos a cabo todo esto. A veces solicitamos lo que se llama los plan proyecta, que la Xunta pone a disposición, ¿no? Entonces, nosotros participamos un año en el por 365 días de respeto e igualdade, y otro año que luego se vio truncado por la pandemia y continuamos al año siguiente en el Donas de Sí. Entonces estos plan proyectos están un poco pensados para trabajar de esa manera interdisciplinar e internivelar. Pero no siempre solicitamos los planes y seguimos trabajando de esa manera, porque ya es una manera de trabajar en el centro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos como bastante asentado. Este primer plan que está publicado, y evidentemente no puedo, es bastante complejo y, bueno, muy completo. Todas estas son distintos proyectos, fijaos cuántos hay, y en el que trabajamos, por un lado, la primera parte de la segunda evaluación, la violencia machista, y la segunda nos centramos más en los temas de relaciones de pareja, porque veíamos que era un tema acuciante y problemático. Y bueno, y esas son todas las actividades que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, bueno, está ahí publicado, se puede ver. En este proyecto solo participamos, porque empezamos poquitos, pero ahora ya somos muchos. Empezamos 6 profesores, 5 profesoras y un profesor, siendo clara. Y bueno, en esas 5 materias, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos el trabajo? Empezamos el trabajo observando el entorno, haciendo un análisis, porque realmente en el plan de actuación se dice que el coordinador debe velar por que se cumplan los principios de igualdad y bueno, llevar a cabo medidas y actuaciones en relación con lo que se observa en el centro. Por tanto, primero tenemos que partir, para llevar a cabo los proyectos, partir de la observación y la experimentación. Este año fue muy interesante y nos sorprendió mucho el trabajo de 2 alumnas de primero de bachillerato, porque les propusimos, bueno, yo trabajo desde hace mucho con el aula virtual, ahora se puso de moda con el tema de la pandemia, pero yo ya trabajaba con anterioridad a través del aula, porque es la única manera de coordinar un trabajo en el que participa muchísimo alumnado y mucho profesorado, si no es imposible hacerlo de una manera tradicional si no se hace a través de las TIC. Vale, entonces a través del foro yo les pregunto, proponer, tenéis que observar vuestro entorno y crear un producto para detectar cuál es el problema que hay en el centro, qué problema debemos atajar. Bueno, las alumnas me sorprendieron muchísimo porque no fueron dirigidas en ningún momento. Esto fue a comienzos y ellas partieron, fue una idea totalmente de ellas, no la dirigí en absoluto, es más. Fueron tan organizadas que hablaron con dirección para poder ir bajando alumnado de todos los niveles al salón de actos y al patio para hacer este experimento social. Y todo el experimento social se basaba en 2 preguntas. Y esto nos sirvió luego para elaborar la segunda parte del trabajo, que son las relaciones de pareja. Os pongo unos fragmentos porque sé que no da tiempo mucho. A ver si lo veis así mejor. Uy, bueno, no sé si así se va a ver. Lo dejo otra vez así, por si acaso. ¿Lo veis algo? ¿Veis más o menos lo que pone? Bueno, estudiaron el lenguaje verbal, pero el lenguaje gestual mucho, y eso me sorprendió, que tuvieran esa madurez. ¿Cómo definirías a los chicos con un gesto y una palabra? Con una palabra, algo bustones, y con un gesto, no sé, dejando el color.
femenina y pues niños y de gesto, pues no sé. gente con una palabra guapas Y un gesto. Chulo. belleza, así. Maltratador. Y el gesto. Palabra superficial y gesto, pues mirada de desprecio así. Chulo. Precioso. La palabra fútbol y el gesto. Gesto, palabra, belleza. Bueno, ahí lo dejo. No hay nada que Luego estudiaron esto, la manera de sentarse. Les dijeron, sentaros libremente, ¿no? Y fue muy curioso ese experimento. No fueron... Sí. ¿Por qué te cuesta? No te oigo, no me oyes bien. Ay, entonces, ¿será que tengo mal? A ver, ¿ahora me oyes mejor? ¿Sí? Bueno, pues no. ¿Ahora me oyes mejor? Sí. Vale. Bueno, en ese experimento veis que, se sacan muchísimas cosas de este vídeo para intervenir. Otras cosas que llevamos a cabo fue encuestas. Las encuestas las tenemos alojadas ahí que se pueden reutilizar. Son ¿qué entiendes por violencia de género? Fue una encuesta y esta encuesta la pasamos a través de internet de manera que todo el alumnado realizó la encuesta para tener una visión clara de lo que pasaba en el centro, ¿no? Otro es sufro violencia de género. Y estas relaciones amorosas fue orientada solo a primero de bachillerato porque, bueno, está más vinculada al tema de la filosofía, la preparó el profesor de filosofía y bueno, es más densa, ¿no? ¿Qué más preparamos para detectar lo que pasaba en el centro? Bueno, el alumnado, 2 alumnas también prepararon este test para que ellos hiciesen un análisis de cómo se trataban en pareja, si tenían una relación sana o tóxica, ¿no? Entonces repartían los test al salir de clase, se ponían a la salida y repartían los test que realmente los reconducían, porque si sumaban, pues no tienes una relación sana, ¿no? Les encantaba cubrir el test y hacer el test. Y luego este tríptico estaba destinado a las familias cuando venían a hablar con los tutores y tutoras en una sala. Y entonces había solo 2 preguntas. Una, si consideraba que en los centros escolares se impartía la materia estaba vacía de contenido machista o no, y qué podían ellos aportar o qué idea nos podían aportar para acabar con la violencia de género, ¿no? Son unas preguntas como muy... pero bueno, fueron muy interesantes, había padres que cubrían y contestaban a las preguntas y las dejaban allí depositadas. Bueno, entonces, en general, todo esto era formular preguntas sobre las relaciones, identificar los micromachismos, cuestionar roles y estereotipos, identificar los indicios de maltrato, redefinir los trazos de su identidad de género. Vale, entonces, todas estas actividades iniciales de observación y análisis iban orientadas a eso. Bien, la segunda fase, que es en la que ya analizamos y bueno, aportamos y elaboramos unidades, esto que os decía, ¿no? En relación con la materia, desde las propias materias, de una manera interdisciplinar muchas veces. Pues este es un ejemplo de ellas, por ejemplo. Partimos de las ponencias, vino Luis Soto a darnos una charla sobre las relaciones de pareja. Y a partir de ahí preparamos una unidad, una serie de actividades para que trabajasen
y analizasen los distintos modelos de pareja y luego que propusieran ellos un modelo de pareja ideal. Y bueno, eso lo hicimos de 3 profesores, el profesor de filosofía, música y yo. Y bueno, está publicado. Veis que responde absolutamente a todo y está siempre vinculado desde cada materia, con lo cual es muy pues interesante, claro, porque cada profesor aporta y plantea las actividades a su alumnado desde su materia y aborda todas esas cuestiones. Entonces, identificar roles y estereotipos determinados por la interpretación patriarcal del género femenino, presentar y analizar qué es amor, qué es pareja y de una manera ideológica qué es mujer, estudiar cuáles son los efectos que sobre los cuerpos y las conductas de las mujeres ejercen los discursos de dominación. Entonces, todos esos aspectos se trataban en esas unidades. Otra cosa que también indagamos fue por eso de visibilizar a las mujeres, porque la invisibilización no deja de ser un tipo de maltrato, pues tratamos de ver cuántas mujeres estaban en nuestros callejeros. Esto fue un proyecto muy denso, muy interesante, porque bueno, primero hicimos una investigación de todas las calles, incluso tuvimos que entrevistarnos personalmente porque había algunas dudas sobre toda la zona nueva, que había calles que existía el nombre pero no la calle, ¿no? Y entonces, como queríamos hacer un callejero interactivo que hicimos, pues necesitábamos saber dónde iban a ir ubicadas. Y bueno, y en torno a eso hicimos luego muchísimas actividades, ¿no? Y luego las jornadas de igualdad, que las celebramos durante 2 años y luego se truncaron con el tema de la pandemia, a ver si las podemos volver a retomar. Hicimos nuestras primeras y segundas jornadas de igualdad de género y ahí, bueno, pues invitamos a expertos de distintas materias y desde distintas disciplinas, ¿no? Bueno, ¿qué más hicimos? La última fase es la de producción, la de que ellos tienen que elaborar un producto después de haberse empapado de todo ese conocimiento, ¿no? Para transmitirlo y para difundirlo. Bueno, siempre hacemos un videoclip en todos nuestros proyectos. A final de curso siempre hacemos una canción. Y bueno, es muy interesante porque realmente escribir una canción que tenga contenido y que además recoja todo lo que han aprendido a flashes no es nada fácil. Esta no os la voy a poner sobre la violencia machista porque prefiero poneros la que hicimos últimamente, ¿no? Entonces crear productos que inviten a la reflexión, impulsar un cambio de conceptos, actitudes y predisposiciones en su entorno inmediato, mostrar los ámbitos de la violencia machista, el cuerpo, el lenguaje verbal, gestual, la rutina, e incitar a la acción y a la no normalización de prácticas machistas. Hubo muchos más. Bueno, hicimos las agendas escolares que nos las financió el ayuntamiento. Son muy interesantes porque tienen materia, ¿sabéis? También para difundir y para fijar conceptos para el próximo alumnado. Y conseguimos que nos las financiara para el alumnado de todo el centro. Entonces, 2 años hicimos las agendas por la igualdad, que salieron publicadas también en todos los medios. Otra cosa que causó así bastante impacto mediático fue lo de las pibidas, que esto es muy antiguo, es del 2015, es esto, el 2014, porque fue cuando hicimos este proyecto. Esto surgió de manera espontánea en el aula, ¿no? Leyendo el periódico, y entonces las alumnas estaban un poco alicaídas porque decía, esto no tiene solución, una muerta más, ¿no? Y entonces les dije, ¿creéis que no? No, bueno, pues vamos a crear, porque dijo una alumna de broma, como no les des una aspirina, ¿no?, al maltratador, y dije, pues vamos a crear la aspirina, ¿no? Y entonces de ahí surgió de esa manera tan tonta la aspirina, y bueno, elaboré toda una unidad partiendo de los textos instructivos que tengo que dar en lengua castellana y literatura y bueno, está ahí publicada. Salió en todos los medios y salió de una manera que nosotros no lo buscamos, fue porque pasó un periodista por allí y vio en la entrada, montamos un expositor con medicamentos, la aspirina, como si fuese un medicamento. Entonces, bueno, pues eso llamaba muchísimo la atención. La finalidad era que el alumnado detectase indicios de maltrato y lo que es una relación tóxica, porque ellos fueron elaborando todos aquellos indicios que hacen pensar en una relación tóxica. Entonces, una manera de transmitirlo, bueno, ellos tuvieron que pensar mucho, buscar todas estas cosas, debatir. Abrimos un documento compartido para que ellos reflexionasen sobre qué es una relación sana y qué no es una relación sana, ¿no? Y bueno, fue un trabajo muy interesante. Bueno, y luego muchas performances que son
pues abusamos un poco de las representaciones teatrales, de las dramatizaciones, de las exposiciones, porque buscamos perturbar e incomodar. Algunas fueron muy criticadas. Por ejemplo, un año, por el tema del Día de la Violencia de Género, pues organizamos el día anterior todo el alumnado, y vino muchísimo alumnado a ayudarme, trazamos todas las mujeres que habían muerto la silueta, ¿no?, como las películas, en el suelo con su esquela. Y eran muchísimas, inundamos el centro de todos los cadáveres, ¿no? Y la gente al día siguiente, según entró en el centro y se encontró con eso, que inundaba todos los pasillos y tenían alguna gente, iba sorteando, ¿no?, para no pisar. Y bueno, fue muy criticado porque, claro, era incómodo y perturbador. Parecía de mal gusto, pero es que un asesinato no es de buen gusto. Entonces, a veces buscamos también, perturbar, porque, bueno, la cosa es seria y hay que perturbar. Eso en cuanto al proyecto de ese año. Hay muchísimos más proyectos que podéis ver ahí, porque os hablé de muy pocos proyectos. Hay muchos más que podéis ver publicados en la revista Eduga, está todo publicado. Bueno, este fue el segundo proyecto vinculado al plan proyecto. Aquí participamos 14 profesores y profesoras. Se incrementa. ¿Eso qué presupone? Eso presupone que todo el alumnado del centro está involucrado de una manera directa. Veis que están todas las materias, ciencias, letras, están prácticamente todas, y todos los grupos, ¿no? Lo titulamos El levantamiento de las mujeres. Y empezó en el curso 2019, el año de la pandemia, y bueno, se vio truncado por la pandemia, pero bueno, continuamos al año siguiente. De todas formas, es un proyecto abierto, porque abrimos muchas cosas de investigación interesantes. Bueno, ¿cómo empezó este proyecto? Este proyecto se gestó en el aula. El año anterior yo había dado la materia de literatura universal, y entonces cuando me enfrenté a comienzo de curso a ver cómo iba a impartir la materia, dije, vale, pues genero yo los apuntes porque los libros de texto están sesgados. Y entonces dije, pues no voy a hacerlo así. Entonces lo que hice fue pasar fotocopias al alumnado de distintas editoriales con los contenidos para que contrastasen la información. Y luego yo preparaba una presentación y implementaba los contenidos, claro, sumaba a las mujeres que estaban ausentes, ¿no? Entonces ellos, el primer tema, no dijeron nada, el segundo tema ya estaban un poco mosqueados porque yo incrementaba siempre a las escritoras, y entonces el tercer tema ya saltaron, ¿no? Y esto de que siempre completes con mujeres, y yo, pues es obvio, ¿no? Están ausentes las mujeres en los libros de texto. Bueno, entonces era un grupo muy reivindicativo, muy dramático, les encantaba representar, hicieron muchísimos proyectos ese año, hicieron un anuncio publicitario incluso con especialistas. Y bueno, lo que hicimos fue llevar el proyecto a todo el alumnado al que yo impartía clase. Veis que hay alumnado pues de primero, segundo de ESO, de cuarto y de primero de bachillerato. Cada alumno o alumna se metía en el papel de una escritora de principio a final de curso. Tenía que empaparse de ella, ¿no? No valía llevar un discurso sabido o sabéis, lo típico de que chapa las cosas, no. Tenía que entender a esa escritora y transmitirla, porque tenían que incluso comportarse como ella, imaginar cómo era y por comportarse como ella, ¿no? Entonces para ellos fue un auténtico reto, porque durante todo un año se metieron al papel de esas mujeres. En principio empezamos a intervenir de manera sorpresiva en las aulas, iban vestidas de escritoras y decían, bueno, venimos aquí a reivindicar nuestro papel porque somos las olvidadas de la historia, ¿no? Y empezaban a contar las calamidades a las que tenían que ver, a las que se habían enfrentado, las limitaciones, las imposiciones y las injusticias, ¿no? Entonces era un discurso muy vívido. Después de hacerlo en el centro, lo fuimos expandiendo y entonces lo sacamos del centro, lo llevamos a otros centros escolares, lo llevamos a los centros de al lado de primaria, que fue muy interesante porque ahora cuando recogemos ese alumnado
te das cuenta de la cantidad de escritoras que han memorizado, porque no es lo mismo que un profesor les transmita esa materia de una manera aburrida, ¿no?, a que un alumno vaya contando esta historia en primera persona, ¿no? Bueno, luego lo llevamos, salimos en la Agenda Cultural de Galicia, es que salimos en muchos sitios. Grabamos un programa con Carmen Díaz Simón, que no está hoy aquí, pero que fue muy divertido durante 1 hora. Fueron allí 5 escritoras a reivindicar el papel y fue muy interesante también. Luego la Biblioteca Provincial nos invitó y por la Semana del Libro nuestro proyecto se proyectó a la entrada, ¿no? Y luego hubo la presentación de un libro de Elisa Hay y entonces nos invitaron y ellas se camuflaron por el público y entonces hacían preguntas a la escritora pues desde el punto de vista de Rosalía de Castro, de Emily Dickinson, de Agatha Christie, que eran las escritoras que se camuflaron por allí. Fue interesantísimo, el público encantado y un poco alucinado de esta intervención, ¿no? Y ¿qué más hicimos? Como al mismo tiempo yo en mi materia les voy dando la historia del feminismo, pues aprovechamos por la celebración del Día de la Mujer hacer una marcha imitando a las sufragistas, con lo cual utilizamos lo de los panfletos, o sea, investigar cómo se comportaban las sufragistas, qué hacían, utilizaban los panfletos, vale, entonces ellos escribían panfletos, incluso escribieron una canción y la coreaban, hicieron una sentada, ¿no?, reivindicando todo esto. Y eso, que fue un proyecto amplísimo durante todo un año y que no se quedó dentro del aula, ¿no?, sino que lo expandimos y veis que hay un montón de alumnado. Esto nos sirvió de inspiración para el año siguiente expandirlo a las demás materias y entonces nuestro proyecto se gestó ahí y al año siguiente pues seguimos el mismo proceso de siempre, ¿no? Al principio de curso elaboré esta unidad que está publicada también y se puede utilizar, el sexismo en la escuela. Es que realmente es un auténtico, es una manera de hacer una autoevaluación de cómo actuamos, ¿no? Porque los contenidos en los libros de texto realmente vienen sesgados o no, ¿no? Entonces, aquí se analiza, veis que hay teoría y que también hay práctica, ¿no? Se analiza qué es el sexismo, la invisibilización de la mujer. Siempre partimos casi siempre de un vídeo para que el alumnado reflexione, ¿vale? Y la perpetuación de estereotipos y roles, ¿vale? Y veis que hay mucha información ahí al respecto. Y luego también se hacen tareas de reflexión, de análisis, y todo esto está, tareas de todo tipo, ¿no? Entonces partimos de eso, de que el profesorado, no solo el alumnado, reflexione sobre el sexismo, las imágenes en el lenguaje, los roles, los estereotipos, todo, y la invisibilización de la mujer, que vean cómo están situadas las imágenes, cómo se habla de la mujer, ¿vale? Entonces, es una unidad densa y nos parecía importante ponerla de base para luego poder llevar a cabo los proyectos, ¿no?, y profundizar. Entonces, ¿qué analizamos? ¿Qué pasa en la escuela? En realidad estamos analizando los agentes de socialización, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en los medios de comunicación? ¿Y qué pasa en la transmisión de la historia, ¿no? Entonces, esos fueron nuestros canales de intervención. En la calle hicimos muchísimas intervenciones de hacer pensar a la gente y de cuestionar. Una de las actividades que tuvo mucho éxito y de hecho le dieron un premio, un grupo de alumnos y alumnas de segundo de la ESO, a veces nos sorprenden un montón, pues decidieron salir a la calle con un cubo y una fregona y tizas de colores y entonces escribían frases sexistas o trozos de canciones, las escribían, observaban la reacción de la gente, hablaban con ellos, ¿no?, y luego las borraban. Eran muy limpitos y muy cuidadosos. Eso luego el Ayuntamiento, el Concello, propuso el concurso de TikTok y ellos presentaron este vídeo y ganaron.
bueno, porque bueno, está muy completito, muy interesante, en frases de todo tipo, merece la pena verlo, ¿eh? Bueno, este es otro experimento que hicimos con alumnado de primero de la ESECO, no cogió la materia de igualdad de género, muy a principio de curso, porque a veces ven tantas cosas externas en la biblioteca, porque siempre tenemos inundado de muchos proyectos y muchos trabajos, entonces no dejan de empaparse de estas cosas. Pero los cogimos muy a principio de curso y entonces los bajé con el permiso del profesorado a la biblioteca y les iba proyectando anuncios publicitarios y hacía preguntas, ¿no?, para ver sus impresiones. Interesantísimo también. Bueno, y por último lo de la transmisión de la historia es, bueno, ¿cómo nos transmiten la historia? Sobre todo a la hora de la mujer en la ciencia, ¿no?, que aquí actuaron muy bien los profesores de ciencias y entonces les cuestionaban, les hacían preguntas de, a ver, inventos. La mayoría de los inventos son atribuidos a hombres, ¿no? Y entonces los alumnos y alumnas se sorprendían de muchos inventos que ellos atribuían a hombres y que son de mujeres, ¿no? Y bueno, se hizo una investigación sobre todo eso y luego hicimos una exposición en la entrada, porque así cuando venían las familias a ver, pues era interesante ver, de verdad, poníamos un cartel enorme, de verdad no inventamos nada, y llenamos el ático, la entrada, la llenamos de inventos reales, porque poníamos el invento con el nombre de la mujer, ¿no? Y la gente se sorprendía mucho, la gente siempre se paraba a mirar, porque bueno, es una cuestión que está ahí pendiente, ¿o no? Es que es tremendo el desconocimiento que hay al respecto. Y bueno, esta fue alguna de las actividades que llevamos a cabo. Bueno, en la parte de investigación trabajamos las filósofas en el mundo actual. Esto fue muy interesante porque el profesor de filosofía trabajó con alumnos y alumnas de primero de bachillerato y entonces él les proporcionaba libros de filósofas y ellos tenían que preparar una charla y luego transmitirla al alumnado. Bajábamos al alumnado para transmitir a estas filósofas. Bueno, los profesores de matemáticas también hicieron trabajos de investigación sobre mujeres. Luego, estos dos, dices, vale, a veces hablamos de las mujeres, de las grandes mujeres de la historia, pero también hay que hablar de las grandes mujeres que nos rodean, ¿no?, que las obviamos y que tanto influyen en nuestras vidas. Las profesoras de plástica hicieron una exposición brillante, preciosa, plástica, que inundaba, impresionante fue, de hecho está publicada también en Espacio Valar, de mujeres cercanas, ¿no?, que marcaron nuestra vida. Y entonces ahí participó alumnos y profesorado haciendo esas ilustraciones maravillosas. Y bueno, ese año abrimos la página web Mujeres de Lugo y en esta, esto está abierto, evidentemente estamos casi empezando. Para llevar a cabo el proyecto decidí, para darle unidad y que no fuese todo como muy desordenado, pues elaboré esta unidad para todo el profesorado que participaba en el proyecto y para aquel otro profesorado que quisiera participar o alumnado. Siempre dejamos las puertas abiertas a todo el mundo. Y bueno, la finalidad es, en el aula virtual creamos una base de datos para ir, cada alumno vuelca mujeres que conozca del entorno que son significativas o que fueron significativas, entonces creamos una base de datos en el aula. Pero claro, luego lo queremos transmitir, entonces para subirlo a la página web, cada alumno, bueno, esto es la unidad que veis que va, si se pincha se sigue accediendo más información, porque son todos los pasos a seguir, usar las TIC y los pasos que tienen que seguir para llevar a cabo esto. El resultado es este. Bueno, veis que están por categorías y entonces cada alumno hace una infografía, que veis que todas responden al mismo patrón, ¿no? Cosas aquí muy básicas, pero al pinchar podemos acceder a todas las páginas que hay sobre esa mujer, ¿vale? Páginas, vídeos. Bueno, entonces con todas esas mujeres, cada alumno se ocupa del estudio de la investigación de una de las mujeres. Y bueno, esto es uno de los... Ay, a ver, tengo que irme a salir. Tengo que salir, aquí, bien. Amplío. Vale, pues esa, la página de las mujeres de Lugo está abierta, empezamos casi hace nada.
y bueno, seguimos trabajando en ella. Como a las ponencias invitamos a muchas mujeres, pues también tenemos entrevistas a esas mujeres, entrevistas hechas bien escritas, pero también en plan radio, ¿no? Y bueno, tenemos ahí un poco de todo, porque se trata de eso, de investigar a las mujeres de nuestro entorno. Entonces esa es la página que tenemos en proyecto. Bueno, en producción y creación hubo muchísimos productos que salieron de ahí. Quizás, como siempre, tenemos un vídeo, el vídeo que siempre preparamos a final de curso, siempre hay un vídeo que sintetiza un poco el trabajo, todo, ¿no?, lo que han aprendido. Vais a ver que hay muchos conceptos ahí vinculados a la historia del feminismo, bueno, también en el tema de la ciencia, ¿no? El efecto Matilda, ¿no?, por ejemplo, cómo la mujer le es arrebatado su logro, ¿no?, por alguien. Entonces están muchísimos conceptos ahí. Claro, la gente que tiene conocimientos de feminismo, de la historia y todo, pues ve más cosas evidentemente que aquellos que no entienden, pero a flashes hay muchísima información, ¿no? Esto lo voy a reservar para el final, porque os lo pongo ya para acabar, y entonces reflexiono ya. Bueno, creemos que la visibilización y la comunicación de todos los proyectos es fundamental, porque lo que pretendemos es eso, no educar solo al alumnado con el que tenemos contacto, sino que la escuela se convierta en un foco de educación y de cambio, ¿no? Entonces, evidentemente, en el instituto hacemos una gran labor continua, irrumpimos en las aulas, hay muchas exposiciones. En la biblioteca decidimos darle un protagonismo brutal al tema de la mujer y del feminismo, la visibilizamos tanto que Inés, la encargada de la biblioteca, pues compró una estantería que, bueno, en forma así de elipse, ¿no?, llama muchísimo la atención, está justo en el centro, es muy mujer. Y bueno, y allí tenemos clasificados los libros. Yo hago una presentación y todos los libros que vamos incorporando, los voy incorporando a esa presentación que facilito al profesorado para que sepa exactamente, están clasificados por feminismo, cuestión de género, las biografías, unidades didácticas, está todo clasificado, de manera que ellos pinchan y saben a qué acceder, ¿no? Y con qué cuentan en la biblioteca. Bueno, también tenemos contacto con otros centros educativos. Para el año tengo en mente trabajar con algún centro a través de un proyecto, a ver si es viable, porque, bueno, pregunté y me dijeron que sí era viable y me apetece hacer un trabajo interdisciplinar, internivelar con otro centro, ¿no? Pero bueno, es un proyecto, a ver. Trabajamos con la biblioteca, el museo, bueno, en las calles de Lugo, en los centros comerciales, porque al alumnado cuando se disfraza le encanta ir a los centros comerciales, contactar con la gente, comerse una pizza vestido de Rosalía. Y asociaciones contra la violencia de género como el de Sia y Saída, bueno, con el ayuntamiento, con la Concejalía de Juventud, que constantemente estamos haciendo trabajos y proyectos en común, los medios de comunicación, radio, televisión. Bueno, con la Consellería publicamos todas nuestras unidades y las compartimos para que puedan ser reutilizadas, tanto en Espacio Avalar como en la revista Eduga, con la Consellería de Educación también, y bueno, y nos mantenemos en red aquí, porque tenemos esto, bueno, estas 3 páginas, ¿no? El Club de los Poetas Insomnes, que es nuestro blog donde vamos contando el día a día, por igual que vamos ahí un poco dando orden a todas esas unidades que vamos elaborando, todo ese trabajo, y por sí mismas, que es el álbum de mujeres de Lugo. Bueno, os decía que yo estoy un poco escéptica en cuanto a realmente hay una implicación por parte de las administraciones educativas, realmente se quiere el cambio. Bueno, yo este año estoy un poco pesimista. Veréis, hay cuestiones que me hacen cuestionar que haya una verdadera intención de cambio. Nos enfrentamos cada día a pues muchísimas limitaciones, muchísimas trabas, muchos prejuicios constantes. Tenemos que escuchar cosas que a mí me sorprenden, que me lo diga un compañero, ¿no?, o una compañera que me diga estas cosas, incluso compañeros que a lo mejor están implicados y trabajando, ¿no? Por ejemplo,
tuve que escuchar cosas como, cuando organizaba las jornadas me decían, bueno, las jornadas van para poco porque esto está ahora de moda. Y yo, estamos de moda. ¿Qué es esto de que esto está de moda, no? A ver, a mí eso me desconcierta mucho, no sé, somos un pantalón vaquero, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de que estamos de moda? Me parece terrible esa afirmación, ¿no? Luego, desde las administraciones, la administración nombra un coordinador de igualdad. Ese coordinador de igualdad tiene la obligación de implementar actuaciones, medidas de intervención para que pues esto funcione, ¿no? Regular, pues que haya un lenguaje inclusivo, que todas las medidas se lleven a cabo, de que la igualdad sea cierta, ¿no? Y coordinar todo este trabajo. Que imaginar lo que supone coordinar todo este trabajo con todo ese profesorado y con todo ese alumnado. Y lo cierto es que frente a otros coordinadores que tienen una asignación en horas para llevar a cabo ese trabajo, el coordinador de igualdad, 0. No tiene ni una sola hora, ni una sola sesión. O sea, trabaja por amor al arte. Así de claro. Y luego tampoco tenemos ayudas económicas, entre otras coordinaciones. En absoluto no hay ayudas, que también harían falta, ¿no? Porque cuando celebramos las jornadas de igualdad, pues tenemos que echar mano de otras cosas. Y también para otros recursos, ¿no? Por ejemplo, para los libros conseguimos nutrir la biblioteca porque participamos en un contrato programa, pero eso supone un trabajo, madre mía, ¿vale? ¿Por qué no se asigna un dinero? Entonces no hay, digamos, políticas reales. Es todo, vale, a fuerza de buena voluntad, como siempre trabajamos las mujeres, es que se repite la historia, ¿no? No deja de ser paradójico. Mirad, a mí un alumno es que me hizo un comentario que me llegó al alma y me hizo cuestionar todo mi trabajo, porque cuando yo comenté que el resto de coordinadores, tanto de convivencia, dinamización lingüística, etcétera, 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 tienen sus horas semanales en su horario, y tienen un reconocimiento en sus méritos, en la igualdad absolutamente nada. Y un alumno me preguntó, no entiendo, o sea, tú defiendes el tema de la igualdad y reivindicas toda esta injusticia histórica y permites que se te haga esto. Entonces uno se cuestiona a veces también, ¿no? Si realmente está haciendo bien su trabajo. Y bueno, yo creo que ya acabé. Ya me despaché. Y bueno, nada, que veis que... Bueno, os dejo ver el vídeo, por Dios, que os lo prometí, y acabo con el vídeo. ¿Os lo pongo con letra o tenemos sin letra y sin letra? Vale. Uy, ahora no se oye. ¿Le di algo? Madre mía, pues muy mal. Porque no se oye. ¿Sí se oía? ¿Por qué no se oye ahora? Vaya, se nos va a fastidiar el vídeo ahora. Aquí está bien. ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Está? No. ¿Qué pasó? Qué pena, jo, pero es muy chulo. Oh, si lo amplío no se oye. Sí, lo pongo pequeño, así no veis la letra. Vale. Bueno, pues nada. Ahora no se escucha nada. Estas cosas pasan, ¿veis? Sí. Pero no lo entiendo, francamente, porque no se lee. O sea, porque no se escucha. Porque aquí está bien, activado. Vale. Bueno, a ver, el vídeo os voy contando que fue la profesora de música, nos dio la base musical porque íntegramente es original.
la música también, y entonces ella nos da una base musical, nos pasó luego el testigo, nos da la base, nosotros construimos la letra, los de literatura, y luego graban el vídeo en un estudio. ¿Qué normas quitar para que no pueda brillar? Y cuántas a la sombra, amando la ciencia, y gracias, sus hermanos, sus padres, sus esposos, un día soltaban. Y cuántos a la sombra, cuántos bajo disfraz, yo no busco destacar, solo quiero mi lugar, que no me es que hay para no poder brillar, que me tengo que ocultar, siendo parte de una sombra para yo poder volar, somos parte de la historia y ya es hora de actuar, somos parte de la historia y ya es hora de contar. Nada, ahí queda. Lo viste sin chiquitito. Bueno, pues nada, lo viste sin pequeño, pero bueno, ahí os queda todo para que podáis ver. No sé si tenéis alguna pregunta. El micro. Ah, perdón. Buah, el micro. ¿Tenéis alguna pregunta? No, vale. Ay, sí. Vale. Eso que acabas de decir, ¿no?, sobre la falta de implicación que a veces... yo quiero destacar una cosa, que cuando algo se quiere implementar de verdad, realmente, pues se implementa. Los centros están digitalizados totalmente. La digitalización se quiso implementar y se implementó. Los profesores, si queremos hacer algún proyecto, tiene que ser digitalizado. Los alumnos tienen todos los de la ESO un ordenador. Bueno, se implementó la digitalización. O sea que es posible, si se quiere realmente implementar algo, se hacen los esfuerzos necesarios para hacerlo. Con el tema de la igualdad no sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es cuestión de intención. No porque sea difícil, imposible, no, porque en la digitalización confluyen muchos factores dentro de los centros y fuera de los centros. Todos tenemos un móvil, todo está digitalizado, si te quieres relacionar con la administración tiene que ser digitalmente, o sea que cuando hay realmente una intención de querer cambiar algo, se cambia. Yo diría que de los todas las Claro. Les quiero agradecer esta conferencia que me encantó. Y yo comparto tus dudas en cuanto a que no hay voluntad
la invisibilización de las mujeres está en nuestras manos, pero la tribu la tienen ellos. Cuando analizas maravillosamente bien por qué llegamos aquí, pues llegamos aquí porque venimos de la religión. Y de su hegemonía cultural. Tienen una cultura hegemónica que crearon ellos y que percibimos como neutra, pero no es neutra. Claro. Está creada de manera interesada. Hicisteis una conferencia preciosa. Gracias. Pero lo triste es esto, ¿sabes? Que, a ver, yo este año estoy de brazos caídos en el centro aposta. ¿Por qué? Me lo puedo permitir porque se nota, quiero decir. No se notaría, es que claro, trabajamos a un ritmo brutal. A veces nos preguntan, ¿pero cómo sacáis tantos proyectos? Porque, claro, a veces tenemos proyectos que se están solapando, ¿sabéis? Llevamos varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, cuando no se hace nada, se nota. Yo este año estoy de brazos caídos porque estoy indignada. O sea, a mí el comentario del alumno os aseguro que me marcó. Porque es cierto, ¿yo con qué dignidad puedo defender esto? Cuando permito ese abuso por parte de la administración, es que no se entiende, ¿no? Es un abuso pero brutal, porque además hay muchas lecturas encerradas en ese al coordinador de igualdad ni agua, o sea, ni una hora. Y yo dedico muchísimas horas, dedicaba muchas horas. Y entonces, pues no, me planté. Y la gente que hace me viene a preguntar, ¿el Día Internacional de la Mujer? No sabéis lo que me costó, Es que sufro mucho, porque yo con mi alumnado sigo trabajando en el aula y seguimos haciendo cosas. De hecho, este año el alumnado de segundo recibió un premio por la Consellería de Educación, con un vídeo, con un rap. El alumnado de PEMAR, además, recién estrenado, y fueron allí a la presentación y hablaron sin papel, pobrecillos ellos, que se les da algo. Entonces, yo soy incapaz de no, evidentemente con el alumnado trabajo, pero esto para la administración no, quiero que se sepa que yo estoy enfadada, yo estoy dejando esa queja en todas partes, lo trasladé a la Consellería de Igualdad, lo traslado, lo digo en los cursos, lo estoy diciendo por activa y por pasiva, porque no puede ser, porque ¿qué lecturas encierra eso? Es que tela, si lo analizamos, muchas lecturas, Y... Creo que desde la bancada de las jubiladas me van a dar la razón. Yo me siento, o sea, me encantaría ahora mismo ser alumna de vuestros centros, del uno y del otro, porque me parecieron dos exposiciones preciosas. Para ser un adolescente, ¿no? ¿Quién me diera a mí, en mi adolescencia, que alguien me explicara algo de esto, ¿no? Me hablara de las invisibles, que me hablara de las olas del feminismo, etcétera, etcétera. Yo te diría que no bajes los brazos, que no hagas lo de brazos caídos, porque la administración es lo que pretende, que bajemos o que bajéis, los que estáis en activo, ahora mismo los brazos, para visibilizar el trabajo que estáis haciendo. Que si no es por las mujeres de esta época, de las que estáis ahora mismo en activo, pues claro, esto se va a perder. Entonces tenéis que sobreponeros. Y aunque tengáis que tomar una aspirina de vez en cuando, está bien que la toméis para que os dé un impulso y seguir adelante, porque primero los alumnos y alumnas os lo van a agradecer muchísimo. Cuando sean adultos se van a acordar muchísimo de las profesoras, tanto del masculino como del Ángel Fole, que impulsasteis este tipo de proyectos, no se les va a olvidar en su vida. Y luego los comportamientos que va a haber en estas adolescentes, que desde luego alguna manera de violencia vais a corregir, ¿no? Alguna manera vais a frenar muchísimas cuestiones y vais a hacer un hincapié muy importante en lo que es la violencia de género y bueno, con todo lo que lleva al feminismo, ¿no? Y a la conciencia de feminismo. Creo que no debéis de bajar los brazos. Creo que tenéis que pegar un subidón, pedir ayuda, aunque sea compañeros y compañeras,
Pero a la administración hay que darle caña. No podéis decir, que se entere la administración de que estoy enfadada. No. La administración, o mejor que estés enfadada, claro, le quitas un problema de encima, porque eres una persona molesta para la administración. Entonces yo te pediría que pidieras ayuda, que fueran muchas más personas. A ver, es que va en mi carácter. Yo te digo que me está costando un mundo y aún así saco cosas. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Que no lo puedo hacer. ¿Qué voy a decir? Carmen me conoce porque, a ver, yo con Carmen estuvimos en Villalba y cuando nada la administración hablaba de estas cosas, ¿a qué no, Carmen? Nosotros ya hacíamos un montón de cosas en el centro. Plantamos nuestro ginkgo biloba, ¿te acuerdas? Entonces ya hacía, eso va en ti, es inherente, es decir, tú no puedes luchar con eso. Y yo lo paso mal, francamente, no haciéndolo, ¿sabes? Entonces no me compensa, pero yo al menos un año quiero decir a mis compañeros y compañeras, al profesorado, este problema, lo quiero decir. Y al alumnado también, porque el alumnado, mira, me vinieron el Día de la Mujer, también me vino una alumna porque iban a hacer huelga y y siempre hacíamos un montón de cosas, muchísimas, muy cañeras, y vino a hablar conmigo, ¿no? Y se lo expliqué, y lo entienden perfectamente, y lo reproducen, y lo dicen, y eso también es importante que lo digan. Entonces este año toca que yo denuncie esta situación. Tampoco si no se denuncia no consigo nada. Sí, no, yo no digo que no la denuncies, efectivamente tienes que denunciarla, pero no puedes dejar la actividad. No, ya. Es fundamental no voy a poder, que hagas ya te lo digo. esa actividad tú y que pidas ayuda para que alguien más te ayude. Ya. Porque las que estamos aquí sentadas también fuimos trabajadoras de otro tipo de empresas, bueno, la mayoría de la enseñanza, yo no, yo de la sanidad, pero dimos mucha caña también, la administración también trataba de acallarnos y de tal, y seguimos para adelante. No, porque hay que dejar una impronta ahí, aunque no tengas nombre, después no parece que no tienes por qué, pero sí tienes que dejar tu impronta ahí. Sí, y sobre todo como buena profesional que eres de la docencia. Sobre todo cuesta porque cuando sales del centro, o sea, fuera del centro educativo, los medios de comunicación, lo tienes todo en contra. Entonces creas como una burbuja, yo tengo la sensación de que creo como una burbuja en mi aula que después tiene el mundo en contra, llevándome la contraria permanentemente a lo que enseño ahí. Pero bueno, a mí lo que me mantiene es ver la respuesta en el aula por parte de ellos. Me tienen, la verdad, especialmente este año que tengo alumnado masculino, y me tienen gratamente sorprendida. Sí. Cómo están recibiendo estas cosas y cómo consiguen cambiar su manera de ver. Que hay que hacer, yo creo. Yo diría que yo pienso Campoamor. Pienso en Clara Campoamor. Sola, trabajó sola, consiguió sola y murió sola. Y cuando a mí me pasa eso, digo, yo tengo que responder por Clara Campoamor. Sí, no se lo debemos a las que lucharon antes. Quiero decir que le debemos tanto a las mujeres anteriores que no podemos dejarlo, porque yo estoy encantada de vivir en esta época y pienso, bueno, mi madre también fue feliz porque no sabía nada, claro, pero las mujeres que saben algo no vuelven nunca atrás. Cuando el pensamiento evolucionó, nunca regresa. Y aunque solo sea en honor a estas mujeres, a la que se tiran los caballos, imagínate. O sea, quiero decir que, hombre, la guerra es fuerte, ahora mismo hay una guerra fuertísima. Pero, hombre, 4.000 millones de mujeres, 4.000 no, 4.200 no, somos, no, porque es universal. Yo cada vez que veo en África un movimiento de mujeres, digo yo, Dios mío, parece imposible, pues está sucediendo. Quiero decir que eso es un ánimo, que unas veces se puede y otras no, pero yo siempre pienso en Clara, muchas veces pienso en Clara, perdón. Hola, simplemente trasladar dos comentarios que han puesto en el chat en internet. De la primera ponente, muy buena ponencia de cómo potenciar la educación en perspectiva de género en la educación de bachillerato. Gracias. Y de Felisa, te dicen, Felisa, no te cuestiones si haces bien tu trabajo.
Pienso que son las administraciones las que se tienen que cuestionar el suyo, sin duda. Menudo trabajazo. Me encantó la ponencia, muy inspiradora. Gracias.